nací el 31 de octubre de 1941. El tío Juan precisamente me enseñó a tocar el primer tono en un cuatro que tenía cuerdas de tripa animal. Lo que sí es cierto es que mi planteamiento es intuitivo, con toda la sensibilidad que se me dio por ser campesino, por la gran suerte de ser campesino. En mi apartamento, en mi edificio, hace más o menos 10 días pusieron 2 bombas lacrimógenas, las explotaron. Y cuando vinieron los bomberos a sacarme, yo no quise salir y puse a mis muchachos en el balcón. Uno masculla a veces la rabia, pero saben, esos carajos nunca llegarán a entender que yo apenas soy un carajo vulnerable físicamente, pero espiritualmente férreamente conformado por lo que ha sido mi pueblo siempre. Me nació un carajito que se llama Juan Simón. Ali primero es todo y todos nosotros. Ali es la raíz de nuestra patria. Es una de las raíces más fundamentales de nuestra patria. Es el amor por nuestra patria. Cómo no llorar, cómo no reír, acordarme cuando me encuentro con un pescador diciéndome, mira, hijo, tú eres Juan Simón, ¿verdad? Yo, sí. ¿Tú eres el hijo de Ali? Sí. Véngase para acá, muchacho, carajito, y me disculpo por la grosería, pero véngase para acá, siéntese, tómese un café, mire, nena, mire que está aquí el carajito de Ali. Me nació un carajito que se llama Juan Simón, y, o sea, es algo tan que me llena el alma, que me dice, mira, por aquí estuvo tu papá y mira, nos habló de esto. Ali primero es un libertador contemporáneo, libertador de Venezuela, que tomó como arma la voz, o sea, las canciones y el corazón de un árbol, pues, de cedro. 4 cuerdas y su angustia por la venezolanidad, por un país. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para aprender de una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder. Ali Primera es el cantor de la voz del pueblo. Indudablemente fue, es y será el cantor de la voz del pueblo. Ese sentir que lo conecta a uno con la raíz de tu tierra, con el sentir de lo que es ser venezolano. Pero más allá de ser el cantor del pueblo, es el referente de los casi 40 millones de venezolanos, los que habitan en esta tierra y los que están fuera. Ali Primera es ese referente que te invita a querer seguir luchando, a querer seguir saliendo hacia adelante. Él está presente en todo y cada una de las cosas que los venezolanos estamos haciendo por querer seguir sacando este país adelante. Y este título de El Cantor del Pueblo Venezolano no solamente se lo da el pueblo comunista, se lo da el pueblo areco, se lo da el pueblo copellano, se lo da el pueblo evangélico, se lo da el pueblo católico, o sea, independientemente de la tendencia política de la persona o de la religión, Ali Primera logró entrar en el corazón del ser humano venezolano, ¿no? Y eso es lo que lo hace el cantor del pueblo. Ali, nuestro Ali, el panita. Ese canto fervoroso que nace de la entraña misma del barrio, del obrero, del trabajador, de la muñequera, del que sufre en el campo. Eso que nosotros retomamos ahora para empezar a hacer arder el combate. Yo creo que el recuerdo más longevo, más viejo que tengo de Ali son sus hijos. Son sus hijos desde las series de televisión. Luego con las bandas, con las orquestas juveniles.
que por alguna manera maravillosa no los vendieron, no los promocionaron como hijos de ese superhéroe, pero de alguna manera siempre estuvo presente y ellos trataron de que siempre estuviese ahí en primer plano. Creo que la primera vez que yo escucho de Ali es en la boca de sus hijos. Ali, 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 véame los sueños, la vida. Véame los sueños, la vida. Ven, espérame en la escuela, la salida. Ali, 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 aliviame la vida. Los sueños, ven y dime si me estoy portando bien. Tengo novia en el liceo, ¿qué quieres saber de ti? Te diré que allá en el cielo está feliz. Wow, wow. Es una canción que me lleva mucha nostalgia, porque bueno, es una canción de sus hijos a su papá que no está físicamente, porque en espíritu nos acompaña hasta nosotros, que no somos su familia. Mi recuerdo más lejano de Ali Primera. Trataré de no ser no divagar mucho. ¿Por qué? Porque yo soy el menor, soy el séptimo de esa camada. Tenía 3 meses de nacido cuando mi padre cambió de paisaje, cuando cambió de plano. Ese momento tan hermoso de mi padre querer darme la primera sopa que yo comiera en mi vida, ese es por lo menos el más lejano, pero no es mi recuerdo. Pero si vamos a mis recuerdos, han sido durante mi caminar en Venezuela, en todos los rincones de Venezuela. Y bueno, recuerdo que en una sección de noticias de algún programa reseñaban cómo en una barriada de Caracas, durante una vaguada de esas de los años 90, había arrasado con gran parte de este barrio. Y cuando transmitían las imágenes, una de las canciones que sonaban era Techos de Cartón. Y recuerdo que fue algo que me impactó muchísimo, muchísimo. Bueno, era una niña, no tenía acceso, de hecho era muy raro ver esas cosas en la televisión, no era muy frecuente. Y así fue que conocí la canción de Ali, con Techos de Cartón. Mi madre tenía toda la colección de cassettes de Ali Primera y yo la escuchaba cantarlo. Y habían canciones que yo no sé por qué, porque yo podía tener unos 7 años, me daban muchas ganas de llorar. Y luego entonces cuando de adulta o de adolescente escuché a Ali con conciencia, entonces ya sabía que había una sensibilidad, había un hermanazgo, una fraternidad, una camaradería que más nunca se va a borrar. Hay gente que se viene abajo con las lluvias, esos son los que yo llamo los que tienen el derecho al derechito, de irse derechito abajo cuando se les viene el cerro encima. Mi recuerdo más lejano es Cabima. Ali en Cabima, en un estadio, cantando. Entonces fueron a sabotearlo, me acuerdo, los socialcristianos. Fueron a sabotear, gente muy seria, organizada. Fueron yo decía, pero si es lo que está cantando, o sea, un hombre pero era peligroso, pues, para ellos, la palabra de un hombre. Entonces se formó una coñaza. Y yo dije, no, yo quiero pelear también. Ah, bueno, entonces por allí fui y mi recuerdo más lejano fue un coñazo que me dieron. El poeta Ali Primera, yo vi que una canción podía provocar un conflicto, o sea, era un asunto político. Pero yo conocí tanto a Jorge como a Ali Primera por una cartelera que tenía mi papá en el cuarto de los Peroles de la casa y habían recortes de la época, ¿no? Y entonces ahí uno veía pues, personajes extraños, en situaciones extrañas, pero que eran muy interesantes y que yo decía, bueno, alguna vez cuando sea grande sabré quiénes son y qué fue lo que pasó, ¿no? No solamente que Ali Primera era silenciado en los medios, sino que era un artista satanizado, ¿no? Era un artista, digamos que habían inculcado incluso miedo en parte de la población a la música de Ali Primera, ¿no? Y eso también me hizo también interesante el personaje, porque bueno, si la gente le teme, algo debe tener, ¿no? Se hablaba de los cuentos de Armas Alfonso, se hablaba de Aquiles Nazoa, se hablaba de las canciones de Ali, se hablaba de César Rengifo, que eran los que no estaban en aquel momento en la historia oficial. No era la gente de la televisión, no era gente que invitaba a Reni o Tolina, no los llevaba.
Ali solito, mira, sin publicidad de televisión, de radio y prensa, Ali te llenaba el estadio universitario aquí. ¿Ah? Te llenaba el nuevo circo de punta a punta, se quedaban 10, 15 mil personas afuera. Ali fue un fenómeno humano, moral, cultural, social, fue un fenómeno de conciencia. Yo lo veo así. ¿Lo es? Yo lo veo así. Yo creo que fue el profeta que vino a anunciar un tiempo con su canto y el tiempo llegó. Yo creo, hermano, que cantar por la vida significa un compromiso. Un compromiso poniendo esa vida en juego. Si el cantor no arma la canción, esta canción se desarma. Y yo he dicho siempre que el cantor, si no se ubica dentro del pueblo, ayuda a que la canción se desarme. Sin poesía no puede haber revolución. Y sin revolución no puede haber poesía. Esa prosa en la cual él añoraba que el pueblo supiera, que el pueblo escuchara esas palabras, porque él decía que su canto no era suficiente, con el canto no bastaba. Las letras de Ali tú lo puedes llevar siempre en tu corazón, marcado, grabado, como si fuese parte de tu propia estructura, de tu propia columna vertebral, lo que te pueda guiar en momentos duros, en momentos tristes, en momentos alegres. Un guamazuerrón, un juego de dominó, un llanto por aquí, una risa por acá. Mira, Ali I, bueno, el discurso de Ali I es... Su palabra es algo que nos invita siempre a poner el pie en la tierra, o sea, como andar descalzo. Y cuando yo digo andar descalzo es desde andar con la pata pelada hasta, bueno, lo más romántico del discurso de conectarte con tu tierra, conectarte con tus raíces. Principalmente lo que valoro y lo que siempre guardo del mensaje de Ali. La importancia del verbo de Ali I es que enciende la batalla, es que despierta la conciencia, pero además te agrupa alrededor de una idea, te agrupa alrededor de un corazón. Eso que sale por la boca de Ali no es solamente la canta, es también la idea política, es poder resolver entonces desde la conciencia, desde el despertar de la conciencia, las situaciones que nosotros cotidianamente entonces nos encontramos en el barrio, en la calle, en la plaza, en los campos. Ese es el verbo, esa pasión encendida que nos mueve y nos conduce a la batalla. Madera preciosa, preciosa madera, madera canción, haremos una mano con esa madera para golpear bien fuerte a quien desde siempre golpea y golpea, nos golpea. La palabra de Ali, el verbo de Ali y su influencia fue lo primero que me llegó, de hecho, ¿no? Antes de las canciones. Cuando entro a la universidad, por medio de una amiga, me regalan un libro con todas las canciones de Ali. Era un cancionero de Ali I. Entonces yo leo las canciones de Ali I como si estuviese leyendo un libro, ¿no? Y entonces empiezo a empaparme de su poesía, ¿no? Y de su narrativa y de sus cuentos, ¿no? Y uno se da cuenta que Ali I le cantaba todo. Hay una palabra constante en la lírica de Ali I, que es la palabra pueblo. Leyendo esto me di cuenta que la palabra pueblo aparece en casi todas las canciones de Ali I. Incluso a veces yo creo que la canción Pueblo a la calle del Pacto es lo más cercano que tiene Ali I, ¿no? Creo que me quedó muy marcada la palabra pueblo. La incidencia de la palabra de Ali, por lo menos en mi generación, y con lo que hago, con la música, yo como rapero, que es un tipo de música contestataria, revolucionaria, Ali es como el profesor, como el que nos dice más o menos,
Yo sé que es fuerte decir esto, pero puedes disfrazarlo de esta manera. Ali y su palabra son una clase, siempre, son una tesis de cómo decir las cosas. O sea, creo que Ali I inaugura en Venezuela el sentido de la historia regional, la microhistoria. Cuando oímos sus canciones, podemos observar que cada canción cambia en los giros lingüísticos. Cuando esa maravillosa canción Maracaibo, el lago y su gente, pareciera que es alguien de Maracaibo quien escribió la canción. La escribe porque él estaba haciendo las canciones con la oralidad. Ali es como los profetas. Los profetas vienen a decir su verdad y parten, pero con su verdad llenan de luz el mundo y despiertan la conciencia para una nueva época. Ali vino al mundo, así lo creo, a despertarnos. Y Ali dijo cosas maravillosas. Quizás mi canto no sirva para dirigir los batallones que harán la revolución, pero sí ayudará a formarlos, y así fue. Ali ayudó a formar los batallones, y al jefe de los batallones, Hugo Chávez, que formó su alma con el canto de Ali. Acuérdense que Ali para nosotros fue primero inclusive que Hugo Chávez. O sea, el mismo comandante lo dijo un día por la televisión. Nosotros venimos de Ali, de la angustia de Ali, de la poesía de Ali, de la ternura de Ali. Ustedes recuerdan a Ali Primera, ¿verdad? Lo recordamos todos los días, lo vivimos. Pero hay un poema de Ali Primera, una canción que es un poema. Ruperto, ¿se acuerdan? Ruperto vivía en su campo, su mujer y 3 muchachos, la hierba su medicina y el brujo Antonio su médico. Y un día miró a Caracas, en la pulpería del pueblo, en un almanaque de esos de la Creole Petroleum Corporation. Quiso venir a Caracas y vino a Caracas Ruperto. Lo ayudó al capitalismo, lo ayudó a construir su rancho con latas vacías de Pepsi Cola, con latas vacías de Mobileso, y le puso como techo un afiche de la Ford Company. Es fácil tener un Mustang. Se le enfermó su muchacho, el más pequeño de ellos y el más grande de sus sueños. Y bajó a la ciudad Ruperto a buscarle algún remedio. Y se le murió en la cola, se le murieron sus sueños. Y no tenía para enterrarlo el desempleado Ruperto. Y buscó robar Ruperto para llevarlo al cementerio. Y apresaron a Ruperto. La policía siempre es eficiente cuando se trata de los pobres. Se acercaron los curiosos y gritó uno de ellos: policía, deja a ese hombre, ¿no lo ves que está llorando? ¿No lo ves que quiere irse con su muchachito muerto? ¿No lo ves que quiere irse corriendo tras de sus sueños? Y al final Ali, que recoge el dolor de 100 años, de 200 años de soledades, de un pueblo cansado de ser mancillado, Ali Primera dice al final: hace tiempo no lo veo, pero me dijo mi pana que lo vio buscando tablas, no para enterrar un pequeño, sino para enterrar un viejo, para enterrar el capitalismo que es el culpable de todos los males que está sufriendo mi pueblo. Mira, todo parte de Techo de Cartón, de Ruperto, de Zapatos de mi conciencia. Ali, muy consciente de este papel, de lo que significa la música como expresión artística, los tambores, el cuatro, distintos elementos que están en distintas partes, ¿no? Rincones de nuestro pueblo. Te vas a los Andes, te vas al oriente, te vas al centro, etcétera, etcétera. Y él reunía todos esos elementos, ya que aquí estaba el rock and roll. Una vez alguien me dijo: mira, si Ali Primera estuviese vivo, estuviese haciendo rock. Yo creo que estuviese haciendo rock, yo creo que estuviese haciendo reggaetón, yo creo que estuviese haciendo música electrónica, yo creo que estuviese mezclándolo, yo creo que estuviese haciendo hip hop. Ali era un tipo que no le tenía miedo a llevar la música venezolana a distintas dimensiones, ¿no? Y creo que en eso se basa la infinidad, la eternidad.
your wife? Will you son? Will you son? Will you girlfriend? Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up. La influencia de la música de Ali, yo creo que ha vuelto la música venezolana de nuestra época, de estos últimos 20 años de proceso social de Venezuela. Todo ha nacido a partir de ese 4, aunque no tenga un 4 tal vez. Hasta los raperos terminamos usando 4 de vez en cuando, una cosa hecha totalmente en computadora. Hemos incluido el 4 para poder darle la connotación de lucha, de guerra constante, de reclamo, y yo creo que eso es lo que lo va a mantener presente siempre, que lo tenemos como el profe que cuando necesitamos una palabra de aliento, solo le damos play a una canción de Ali. Ali era un músico muy, digamos, exigente, ¿no?, en sus producciones y muy experimental también. O sea, Ali pues, podía combinar polo margariteño con gaita zuliana, podía combinar joropo con sangueo central, experimentaba con los ritmos venezolanos, experimentaba también con la forma de hacer las canciones. Ali era un excelente compositor. Digamos, las canciones de Ali Primera no tienen desperdicio y son canciones muy conceptuales. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en Caña Clara y Tambor, que él recrea todo lo que es la fiesta del tamunangue, lo recrea con ritmo también del tamunangue, los cuatros, bueno, el ritmo de la misma Mamá Pancha, es ese golpe, como ese golpe de la Sierra de Falcón, ¿no? Que cantó Mamá Pancha, comadrona y rezandera, ay, quien te viera con tu botella. Le cantó Mamá Pancha, comadrona y rezandera, ay, quien te viera con tu botella. Dicen que el Padre Nuestro que rezabas por tu campo, te lo llevas en los labios, tu campo nada ha cambiado. Ay, qué miseria en tu tierra ancha, ¿quién lo dijera? Mi Mamá Pancha. Ay, qué miseria en tu tierra ancha, ¿quién lo dijera? Mi Mamá Pancha. A tu campo, Mamá Pancha, no lo visita el doctor, viene a la capilla un cura cada finales de mes, pero se fue, tú en ti creo. Cuando el tío Juan se te fue. Bienvenida mi alma, bienvenida mi costa. Bendita sea tu sed que te trajo hasta mí después de la tormenta. Viento sur de mi vida, que si llegaste herida, te curé en mi remanso. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu sed oceánica. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu sed oceánica. Pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría
alabar el sufrimiento, en que venga la alegría, alabar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando el sol se acerca la madrugada. Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Cuando se entrega el amor con el alma liberada, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Compañeros, cantemos entonces. El canto por el amor debe ser esencialmente colectivo. Cuando yo diga dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, ustedes dicen dale, pero fuerte. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Fíjate, nosotros como el Pacto, en el año 2015 estuvimos en Centroamérica, ¿no? Y allí, digamos, el impacto de la música de Ali Primera es muy fuerte, ¿no? Ali Primera ya es una especie de, digamos, es una estrella, es un John Lennon, ¿no? Y está muy enraizado en las luchas del pueblo de los pueblos de Centroamérica, ¿no? De Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, ¿no? Sobre todo estos pueblos que, digamos, sufrieron una gran represión y guerra, sobre todo en la década de los 70 y 80, que es donde Ali Primera quizás estaba en boga, ¿no? Y en esta gira en 2015 nosotros pudimos, digamos, apreciar sobre todo en la juventud, digamos, porque uno, bueno, quizás los viejos guerrilleros recuerdan a Ali Primera, pero es que Ali Primera está presente incluso en las nuevas generaciones, ¿no? Y es un artista pop. Los guaraguaos, por ejemplo, son los Rolling Stones, son los Beatles en Centroamérica, son muchísimo más conocidos incluso que en Venezuela, y eso a mí me causó mucho impacto, ¿no? Porque habla muy bien también del internacionalismo de Ali Primera, que está presente y que también es infinito, ¿no? Perdóneme, tío Juan, pero se ve que no sabe nada. Las cosas que yo le digo se sienten en carne propia. En tierras venezolanas el imperialismo yanqui hace lo que les da la gana. Y es que usted no se ha paseado por un campo petrolero, usted no ve que se llevan lo que es de nuestra tierra y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero y solo nos van... Ali Primera no es solamente de Barquisimeto, de Acarigua. Ali Primera no es solamente de Venezuela o Latinoamérica. Ali Primera es la ternura de un mundo, la ternura de un pueblo hacia su tierra, hacia su patria, hacia sus raíces. Cantor, porque hay una diferencia entre cantante y cantor. El cantante le canta a lo que esté en el momento, lo que esté de moda. Pero el cantor es el que canta, es el que habla e interpreta y versicula las palabras del pueblo. Las lleva a una estructura melodiosa. Ali ahorita está en el mismo sitio que ha estado siempre, en la conciencia de las personas. Cuando una persona entiende su rol, cuando una persona comprende desde su postura que es parte de un gremio, que es parte de un colectivo y lucha junto a él, no desde arriba, no desde abajo, sino a su lado, y sufre su sufrimiento y llora su llanto, ahí está Ali. En el muchacho que empieza a cambiar, a modificar algunas canciones de Ali
para modernizarlas, para llevarlas, ahí está Ali, porque hay una comprensión entonces de esa palabra como un combate. ¿Quiénes somos? Los músicos. Tal vez una reproducción o unos hijos culturalmente de esa lucha, de ese verso, de esa rítmica, de esa energía, porque más allá de una bonita voz, más allá de unas bonitas palabras, era una energía que convertía el espacio en el que la estaba. Me habría encantado verlo en vivo, pero el ver las grabaciones y toda la cuestión, convertía el espacio en el que él estaba recitando en un batallón. Y creo que hoy somos parte del ejército. Y eso pues nos hace ver un Ali Primera que no le tenía miedo a romper moldes, ¿no? Un Ali Primera que era vanguardista, que era experimental y que digamos, más allá de su militancia revolucionaria, también revolucionaba con la música, revolucionaba en el arte, ¿no? Y creo que eso es, digamos, un horizonte que hay que seguir, ¿no? Y que siempre va a ser infinito. Un hombre que no esperó teorías literarias ni musicales para salir, pues como un Quijote, por los desiertos y por las montañas de Venezuela, a decir que éramos venezolanos. En la actualidad, creo que es ese cantor que nos invita, que siempre nos va a invitar a que debemos ser portavoces de que pueda haber una humanidad mejor. Yo no diría un mundo mejor porque el mundo está ahí, la tierra está ahí, el mundo es perfecto, la tierra nos da todo. Creo que quienes tenemos que mejorar somos los seres humanos, ¿no? Últimamente la humanidad es como muy injusta, los seres humanos somos muy injustos, los sistemas nos han vuelto injustos. La frase de Ali con la que me quedo sería el de humanizar la humanidad. La humanidad ahorita es una humanidad robótica. Sentimos a veces ternura, sentimos al mismo momento rabia, entonces tenemos que buscar ese equilibrio entre la rabia y la ternura. Él lo decía mucho, y es algo que es tan vigente todavía, que son dificultades que nos pasan, que a pesar de las mismas dificultades que un pueblo pueda estar pasando, la unificación de ese pueblo es lo que crea la ternura de ese pueblo es lo que crea la unificación del mismo. O sea, no hay lucha donde Ali no esté, porque él trabajó para que nosotros estemos en lo que andamos, en la resurrección de la República. Venezuela existe. Y la música de Ali está en las plataformas digitales, tú vas a internet y colocas Ali Primera y ahí está, su música está ahí, están los videos. También hay muchas instituciones que actualmente se han dedicado a difundir también el discurso, la palabra de Ali, la música de Ali. ¿Cómo no amar a Ali Primera? ¿Cómo no escuchar a Ali Primera? ¿Cómo no practicar la misma idea? ¿Por qué no? Y moldearla, llevarla al siglo XXI, llevarla al 2021, 2022 y de aquí para lo largo, de aquí para siempre. Porque Ali Primera siempre será vigente mientras amemos nuestra patria. Ali Primera siempre será eterno siempre y cuando amemos nuestra patria y cuando caminemos juntos en la patria. Porque él no morirá, Ali Primera no morirá, esa idea, esa palabra no morirá. Siempre y cuando los hijos de Venezuela, los hijos e hijas de Latinoamérica sigan practicando esa idea de amor por la patria.